Historia de la biogeografía. En este quinto video vamos a hablar de Buffon, de sus ideas y en particular de la ley de Buffon. Casi contemporáneo a Linneo tenemos a Buffon. En biogeografía es importante lo que se conoce como la ley de Buffon, que es básicamente la refutación de lo que vimos en el video pasado, que era la predicción de Linneo. Linneo decía que áreas con ambientes similares deberían de tener las mismas especies. La ley de Buffon es lo contrario. Cada área posee sus propios animales aun cuando tenga ambientes iguales. Esto es el inicio de la biogeografía histórica. ¿Por qué? Porque estamos dando una explicación no ecológica, sino por la historia de las áreas, la historia de las especies. Independientemente de los ambientes, va a haber o no va a haber ciertas especies. Habíamos puesto el ejemplo de los pingüinos y los osos polares, pues eso es precisamente la ley de Buffon. Los polos tienen ecología o ambientes muy similares, mismas condiciones, pero no tienen mismas especies, tienen especies distintas. Y eso se puede explicar más que por ecología, sino por la historia de la Tierra, la historia que puede ser de dispersión o de vicarianza. Otra de las ideas que tenía Buffon, además de su ley, esto es aparte de su ley, decía que el origen de las especies, en particular en América, estaba en el norte. En general en todo el planeta eran orígenes norteños y que como se iban dispersando las especies, los individuos hacia el sur, iba habiendo una degeneración. Entonces en el norte tenemos a los osos vigorosos, grandes, poderosos, y conforme se van moviendo hacia el sur se convierten en los perezosos, que los describen como inútiles, sin energía, patéticos. Este es lo que se le conoce en el medio como el efecto Sherwin-Williams, por esta publicidad de Sherwin-Williams de que hacia el norte, del norte hacia el sur se van moviendo los seres vivos. Esta idea de degeneración hacia el sur también se extendió a los humanos. Se decía que en el norte aparecían las culturas poderosas, los ejemplares grandes, los blancos, y hacia el sur se iban degenerando a convertirse en las culturas aborígenes, los indígenas, los aborígenes de Australia o de África, que eran de menor calidad. Dejando de lado las cuestiones sociales, esta idea de que del norte hacia el sur se van creando nuevas especies implica que puede haber varios centros de origen, que hay formas que se crean en algunas partes del planeta. Es decir, que hay especies o formas que se pueden generar después del diluvio. Y esto cambia mucho las explicaciones biogeográficas, porque ahora ya hay centros de origen múltiple, ya no es necesario explicar desde un solo centro de origen dispersión a todo el planeta, sino que puedes mover ese centro de origen para algunas especies. Las ideas importantes de este video: la ley de Buffon, contrario a lo que decía Linneo, y con lo que empieza la biogeografía histórica, explicar la distribución a partir de la historia. La idea del efecto Sherwin-Williams o de centros de orígenes norteños, lo que implica también múltiples centros de origen, que cambia o termina con las explicaciones religiosas, pero sigue habiendo explicaciones, son explicaciones dispersalistas. La dispersión sigue siendo lo más importante para explicar la distribución de los seres vivos.